Desde la puesta en marcha de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento hace más de 8 años, se han registrado más de 9.000 liquidaciones de empresas, destacando las compañías ligadas al comercio con un 18%, seguida por construcción con un 10,3%, la industria manufacturera que alcanza un 9,1% y finalmente salud con el 6,2%. En cuanto a las reorganizaciones concursales, según el reporte de la Superintendencia, son las grandes empresas las que mayormente se han acogido a este tipo de procedimiento judicial que permite a las compañías que son viables reorganizar sus pasivos y activos. Luego siguen las de tamaño mediano y pequeñas. Las compañías vinculadas al comercio, la construcción e industria manufacturera son las principales beneficiadas con la normativa. En lo que va de este año 2022 hasta septiembre, 793 empresas han solicitado la liquidación, mientras que 33 la reorganización. Por eso, a la hora de emprender es importante saber planificarse y, en el caso de que las deudas hagan inviable el negocio, poder tomar decisiones a tiempo. Y para tener un mayor conocimiento de esto, te invito a revisar el siguiente capítulo de Grupo Defensa Responde. Y en este nuevo capítulo de Grupo Defensa Responde nos acompaña nuevamente un conocido abogado, un querido abogado del programa, Mario Espinosa, abogado y socio de Grupo Defensa.cl. Mario, feliz de tenerte acá, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Esteban, feliz también de acompañarlos en el programa. Estuvimos hablando en un par de capítulos anteriores sobre la formalización de los emprendimientos y de las pymes, etc. Sí. Pero hoy, Mario, hablemos de otro tema que también siempre está a la palestra, las pymes, estos emprendedores que empiezan desde abajo, que son las deudas. Sí. ¿Cómo debería actuar una pyme en lo que tiene que ver con las planificaciones, anual, mensual? ¿Cómo es eso? Claro, es un gran tema el problema de endeudamiento de las pymes, principalmente porque no sabemos cómo va a funcionar mi negocio. La mayoría, y aunque es feo que yo lo diga, pero es la verdad, la mayoría de los emprendimientos fracasa. ¿Ya? O sea, lo normal es que te vaya mal. Y eso es parte del aprendizaje, es parte del conocimiento que tú adquieres para no cometer los mismos errores en segundas o terceras oportunidades. Después, más adelante, vamos a hablar por qué esa experiencia es importante. Las empresas tienen que planificar. Es importante que hagan presupuestos anuales, que hagan proyecciones de flujo de caja, que hagan proyecciones de venta, que tengan también muy claros cuáles son sus costos, ya sea costos fijos o costos variables. Y en base a eso, armar un presupuesto y ceñirse a ese presupuesto. Un presupuesto que es realista, donde yo tengo que estar muy atento al entorno. ¿Ya? El entorno, si bien puede que no diga relación directa con tu mercado, con tu segmento de clientes, puede significar, por ejemplo, el éxito o fracaso de tu negocio. Consideremos, por ejemplo, lo que pasó en Chile producto de la pandemia o producto del estallido social. O sea, muchos emprendimientos fracasaron y quebraron, no porque fuera un mal negocio, sino por el entorno. Por lo tanto, es muy importante estar atentos al entorno, lo que está pasando en el país a nivel sociopolítico, a nivel económico, para tomar decisiones adecuadas. ¿Qué ocurre, Mario, si lamentablemente mi emprendimiento no me dio abasto, sí, y no tengo para poder cubrir las deudas? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con eso? Lo primero es que no tengo que pensar que esto es algo aislado que me pasa solo a mí. Cada día hay más empresas en DICOM. El número de empresas morosas ha aumentado ya durante este año 2022. Durante el 2020-2021 bajó el número, producto de las diversas ayudas y aportes estatales, reprogramación de crédito FOGAP, una serie de cosas que ayudaron a las empresas a sobrevivir, algunas, o a retardar su muerte. Pero hoy día ya vemos y estamos viendo los efectos de la crisis económica y por lo tanto no estás solo. Si estás con problemas de sobreendeudamiento, no estás solo. Si estás con problemas de morosidad, no estás solo. Pero hay alternativas. Pero lo primero y primordial es no tapar el sol con un dedo, no ser ciegos en base a mi propia realidad y ser muy sensatos en el sentido de decidir, ¿sabes qué? Esto lo puedo revertir o no da para nada, no da para más y tengo que buscar ayuda. Somos malos en reconocer el fracaso propio. Somos buenos en ver el fracaso ajeno, pero no el propio. Y una de las cosas que tiene, lamentablemente, el emprendedor chileno es el apego que genera con sus negocios. Y es entendible.
Pero los negocios son números, no son emociones, lamentablemente. Y a veces hay que tomar decisiones que pueden ser duras, pero que son lo que corresponde desde el punto de vista objetivo o práctico. Yo no puedo sostener un negocio que no es viable porque lo único que voy a hacer es aumentar el hoyo financiero y lamentablemente cuando yo retardo esa toma de decisiones muchas veces es la diferencia entre el éxito y el fracaso o entre la vida y la muerte de tu emprendimiento. Ahora, bueno, uno en la jerga común siempre cuando no ocurren las cosas como uno cree o como uno quiere, uno se reorganiza. Sí. Lo mismo ocurre con los emprendedores y con las pymes, pero llevándolo a ese mundo, a ese nicho, ¿qué es la reorganización? Claro, la ley 20.720, que es como se conoce la nueva ley de quiebra, pero que ya no es tan nueva, si tiene 8 años, contempla dos soluciones para las empresas deudoras. Una es la que tú dices, que es la reorganización, y la otra es la quiebra o como se denomina hoy día liquidación. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una y otra? Es la viabilidad de la empresa. Si tu empresa es viable, pero por ejemplo, sufriste las consecuencias de la pandemia, de las restricciones que hubo para el funcionamiento de los negocios, de que tú estabas en un lugar que era lugar de manifestación y por lo tanto no pudiste funcionar correctamente, o el acceso a financiamiento lo cortaron producto de la incertidumbre económica, etcétera. Pero de todos modos tu empresa es viable, ordenada, si es un buen producto, un buen servicio, que tiene un buen número de clientes, que tiene algunas ventas, pero te endeudaste de mala manera, te endeudaste porque no tenías conocimiento y por lo tanto tomaste malas decisiones, pero podemos reestructurarla porque es viable. Para eso está la reorganización, para evitar la quiebra de la empresa, para evitar la muerte de la empresa, y tratar de asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Es un procedimiento que es judicial, que consiste en proponer a tus acreedores un nuevo acuerdo de pago de tus deudas. Generalmente contempla un periodo de gracia, generalmente contempla alguna condonación de intereses, algún cambio en la estructura de tus deudas, probablemente enajenación de activos que no son esenciales para el giro. Ahí son distintas las alternativas que uno puede usar para construir una propuesta de acuerdo y que esa es aprobada por tus acreedores y por lo tanto ratificada también en el tribunal, puede permitir en el fondo la vida de tu empresa. ¿Qué ha sido lo lamentable en estos 8 años de vigencia de la ley? Que la reorganización ha quedado principalmente, y te diría casi en su absoluta mayoría, radicada en la gran empresa y la pyme no ha podido acceder. Por costos, por disposición de los acreedores, los bancos, las instituciones financieras son un poco reticentes a entregar alternativas de reestructuración a las pymes, y por lo tanto todas las reorganizaciones que hemos visto y que han salido incluso en todas las noticias son gran empresa y no pyme, lamentablemente. Ahora, para iniciar este proceso, ¿requerimos un abogado? Sí. ¿Necesitamos ir a un tribunal? ¿Cómo es el proceso para que una pyme comience con la reorganización? La reorganización es un procedimiento que es judicial y por lo tanto requiere del patrocinio de un abogado especialista, como por ejemplo los que nosotros tenemos en Grupo Defensa. De hecho, hemos llevado varias reorganizaciones. Nuestro foco es la atención de pymes y por lo tanto sabemos cuáles son las problemáticas de las pymes y por lo tanto necesitas un abogado que conozca cómo funcionan las pymes. Porque eso es lo que va a permitir construir una propuesta que sea atractiva para los acreedores y que pueda contar con el apoyo de los acreedores. Es una solicitud de reorganización que se hace al tribunal, al juzgado civil de tu domicilio, ¿ya? Donde una vez que es admitida a tramitación, tú propones una propuesta de acuerdo que contemple distintas alternativas de pago de las deudas. La característica de la reorganización podríamos resumirla en que, 1, la empresa sigue existiendo, 2, pagas tus créditos. En distintas formas, distintas modalidades, de una manera distinta o estructurada de una manera distinta a la que tú tenías vigente, pero vas a pagar, ¿ya? Y se necesita el certificado de un auditor externo, son requisitos más formales que de fondo, pero en definitiva lo que caracteriza la reorganización es un nuevo acuerdo de pago de tus deudas con el acuerdo de tus acreedores y la fiscalización de un funcionario que se denomina veedor y con la aprobación de un tribunal. Ahora, nos hemos dado cuenta que en el último tiempo muchos emprendimientos se realizan a través de redes sociales. Sí. ¿Este proceso igual aplica para ellos? Me refiero a cuando están formalizados, o sea, cuando no tienen todo el proceso correspondiente, netamente no pueden apelar a nada. Claro, la reorganización primero tienes que estar formalizado, como bien dices tú, ¿ya? Ahora, califica tanto para personas naturales que desempeñan un giro comercial, como también personas jurídicas, sociedades o empresas individuales de responsabilidad limitada,
que por defecto, por supuesto, que ejecutan un giro comercial. Por lo tanto, no es necesario que seas una sociedad de responsabilidad limitada, una SPA o una IRL, una sociedad anónima para reorganizarte. Tú también, como persona natural, siempre que ejecutes un giro comercial, puedes también someterte a la reorganización, porque a pesar de no ser persona jurídica, a ojos de la ley de insolvencia, eres mirado como empresa. Perfecto. Y respecto a las deudas, ¿se pueden renegociar todas las deudas o solamente algunas? Cuando estamos en el ambiente de una reorganización, tú puedes reorganizar todas tus deudas a excepción de los impuestos y las cotizaciones previsionales. La lógica que hay detrás es que si tú como empresario no puedes pagar los impuestos, no puedes pagar las cotizaciones previsionales de tus trabajadores, no eres viable. Por lo tanto, el resto de tus deudas, créditos de consumo, líneas de crédito, tarjetas de crédito, créditos con garantía estatal como los FOGAP o el FOGAIN, facturas de tus proveedores, contratos de arrendamiento leasing, leaseback, etc. Todo eso se puede ser objeto de una reorganización, pero no los impuestos, no las cotizaciones previsionales. El acuerdo de reorganización tiene que contemplar el pago de ambas ítems en la forma en que era exigible. No puedo yo ahí dar más plazo o pedir rebaja en esas cosas. Ahora, en el caso de la liquidación, Sí. ¿qué se persigue con ese tipo de situación? El cierre de la empresa. La liquidación es la quiebra, por lo tanto tu empresa termina. La diferencia que hoy día con este procedimiento de liquidación se produce a través de un cierre ordenado, sin dejar deudas, con la extinción de todas tus deudas y además con la rehabilitación financiera del deudor, del deudor, del empresario. Por lo tanto, ¿qué pasaba antes? Antes de esta ley 20.720, las quiebras quedaban, primero, casi nadie se declaraba en quiebra, porque era muy largo, muy costoso, eran procedimientos eternos, duraban decenas de años muchas veces, entonces no había una solución. Y por lo tanto los empresarios no se declaraban en quiebra y quedaban en definitiva manchados desde el punto de vista de los antecedentes comerciales y no podían reemprender. Entonces constituían otras empresas a través de otras personas de su confianza, pero ellos no podían, ¿verdad? Eso se rompe con la ley de insolvencia y la gracia que tiene la quiebra, a pesar de lo lamentable que puede ser el cierre de un negocio, es que quedas sin deuda de manera ordenada y quedas rehabilitado financieramente, así puedes volver a emprender. No por nada esta ley de insolvencia tiene ahí un apellido que es reemprendimiento, que en el fondo ese es el foco. Lo importante es que no veamos la liquidación como una muerte, sino como una oportunidad que se abre, que te permite pararte de nuevo, partir de cero, aprendiendo de las experiencias vividas y tomando en fondo buenas decisiones a partir de esa experiencia. Ahora, Mario, ¿cómo una persona puede, en este caso, declararse en quiebra? ¿Cómo se inicia el proceso? Y como, bueno, tú decías, era muy largo anteriormente, hoy en día, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuándo, cómo finaliza? ¿La persona puede seguir trabajando? Cuéntame un poquito del proceso. A ver, al igual que la reorganización, la quiebra o liquidación voluntaria es un procedimiento que es judicial, requiere de un abogado. También se presenta esa solicitud de liquidación en el juzgado civil de tu domicilio, donde acompañas el detalle de todas tus deudas, porque son esas las deudas que se van a extinguir, un detalle también de los bienes o activos que tiene la empresa, porque son los activos que se van a rematar y con eso se va a pagar las deudas, un detalle de tus trabajadores, un detalle de el balance, tus cuentas por cobrar, etc. En definitiva, es una fotografía, una radiografía a lo que es tu empresa. Eso tiene que contener la solicitud y además un relato de por qué llegaste a esa situación, ¿ya? Muchas veces la situación es evidente, por ejemplo, la pandemia, pero también a veces hay motivos un poco más difusos que es necesario ahondar para que el tribunal vea que en realidad estás en un estado de insolvencia. Un estado de insolvencia en el fondo es que tus ingresos no son suficientes para cubrir tus gastos. Por lo tanto, empiezas a generar un incumplimiento de tus obligaciones comerciales, ¿ya? Y insisto, es un procedimiento que es judicial. ¿Quién lleva a cargo ese proceso? Un liquidador, que es similar a lo que era el síndico en el sistema concursal antiguo. Y su finalidad es incautar los bienes de la empresa deudora, rematarlos y pagar a los acreedores en proporción a sus créditos, respetando las preferencias que la ley establece. Hay créditos que son preferentes y que se pagan antes que otros.
y termina con una denominada resolución de término, que en definitiva aprueba la cuenta que da el liquidador sobre la gestión que realizó, y tiene esa resolución de término dos efectos que son importantísimos. Primero, la extinción de todos los saldos de deudas que no se alcanzaron a pagar con los bienes rematados de la empresa. Y el segundo efecto es la rehabilitación financiera de la empresa, es decir, queda sin DICOM. Por lo tanto, puedes volver a reemprender. En cuanto a tiempo, en general, el promedio de las liquidaciones en nuestro sistema está entre los 14 a 16 meses. Eso es más o menos lo que se demora, que es muy distinto a lo que ocurría con el sistema de quiebras antiguo. Como insisto, era muy lento, casi eterno, y de hecho llegamos a absurdos de tener quiebras vigentes durante más de 10 años. Entonces, eso evidentemente hoy día cambió. Y es un procedimiento con plazos acotados que para los estándares del sistema judicial 1 año y medio o un poquito más de 1 año es poco tiempo para lo que puede demorar un juicio, por ejemplo. Mario, antes de continuar, quiero dejar invitado a todos nuestros seguidores a unirse a las redes sociales de Grupo Defensa en Facebook, Grupo Defensa en Instagram, @Grupo Defensa, y también a través de su sitio web www.grupodefensa.cl, y lo mismo con el sitio informativo de Diario La Hora a través de todas las plataformas, y también en su sitio noticioso www.lahora.cl. ¿Conoces este número? ¿Sabías que con este teléfono te puedes defender? Porque eres importante para nosotros, ponemos a tu disposición más de 100 abogados expertos en temas de familia, penal, laboral y deudas. No te defiendas solo. Grupodefensa.cl está contigo. Bueno, y como tú conoces muy bien, Mario, salimos a la calle a preguntar a las personas qué dudas tenían respecto a las pymes, a las deudas, y estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Si tengo un pequeño emprendimiento, pero no estoy formalizado, ¿puedo solicitar la reorganización de mi negocio? No se puede. Ya, uno de los requisitos para tú poder organizarte es que seas una empresa deudora. Y para ser una empresa deudora tienes que estar formalizado, ya sea como persona natural que desempeña o explota un giro comercial, o bien a través de una persona jurídica. Pero no puedes declararte en quiebra o reorganizarte judicialmente si es que no estás formalizado. O sea, hemos dicho muchas veces a lo largo del programa anterior. Del programa anterior hablamos de eso, sí. Y dijimos que la formalización es sumamente importante. Bueno, y ahora tenemos un punto sumamente también importante que destacar de la formalización en caso que uno quiera reorganizar su negocio. Así es, la reorganización o la liquidación es una solución a tu problema de insolvencia como empresa, pero no vas a poder acceder a ella si no estás formalizada, porque dentro de los requisitos hay que acompañar facturación, balance, una serie de cosas que no los vas a tener si es que no estás formalizado. Además, si no estás formalizado, no tienes la calidad de empresa deudora y por ende no vas a poder acceder. Así que, como tú bien dices, este es otro motivo para que tomes la decisión de formalizarte. Perfecto. Mario, vamos a revisar una segunda pregunta que nos hicieron llegar acá a Grupo Defensa Responde. Sufrí la quiebra de mi emprendimiento durante la pandemia. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a emprender? Mira, lo que me gustaría saber de esa pregunta es que si esa quiebra fue a través de una liquidación voluntaria, si es a través de un procedimiento judicial, o es una situación, podríamos llamarlo de facto, ya, porque uno dice, no quebré, pero que dejé mi negocio ahí botado, pero siguió sin una solución definitiva como es la liquidación. Si tú quebraste tu negocio a través de una liquidación voluntaria, no tienes que esperar plazo para poder reemprender, porque como hablábamos en el bloque anterior, uno de los efectos de la resolución que declara terminado el procedimiento de liquidación, uno, en la extinción de todas las deudas, es decir, quedas sin deuda, por tanto no hay nadie que te pueda cobrar algo, y en segundo lugar, se borra el DICOM, para que se entienda. Técnicamente se denomina la rehabilitación financiera del deudor, pero que en términos sencillos significa que se borra el DICOM, los antecedentes comerciales, y por lo tanto tú quedas en condiciones de poder reemprender. Por lo tanto vas a poder constituir una nueva empresa. No te voy a decir que el día 1 vas a poder acceder a financiamiento,
¿ya? Eso es un camino que hay que iniciar, que hay que facturar, hay que demostrar cumplimiento, hay que demostrar buen comportamiento de pago, hay que tener buen comportamiento en el pago de las leyes sociales de tus trabajadores, de tus declaraciones de impuestos. O sea, pero es un muy buen punto de partida, diametralmente opuesto al que tienes si es que no, por ejemplo, cierras tu negocio a través de una liquidación. Pasemos a revisar entonces, Mario, una tercera pregunta. Si decido liquidar mi negocio, ¿qué ocurre con los trabajadores que trabajan en él? ¿Qué pasa si no puedo pagar sus finiquitos? Sí, esa es una muy buena pregunta, Esteban, porque la situación de los trabajadores con esta nueva ley de quiebra es muy distinta a la que tenían antes. Los trabajadores tienen una parte mala, que es el término de la relación laboral. O sea, la empresa que se somete a una liquidación, la resolución de liquidación, es decir, la que admite a tramitación el proceso de liquidación, genera el término de los contratos de trabajo. Por tanto, hay una nueva causal de término de los contratos de trabajo, que es la liquidación, ya sea voluntaria o forzosa, de la empresa, ¿ya? Dicho eso, hoy día los trabajadores están en una mejor posición que la que tenían antes de esta ley para cobrar sus créditos. Primero, es obligación del liquidador proponer un proyecto de finiquito dentro de un plazo, incluso la ley habla de 10 días, ¿ya? En un muy corto plazo, y ese finiquito no puede significar un detrimento a los derechos adquiridos de los trabajadores, es decir, tiene que reconocer años de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo, feriado legal y proporcional. O sea, no hay un perjuicio hacia el trabajador que se queda sin trabajo producto de la quiebra de la empresa. Y por otro lado, si acepta ese finiquito, el liquidador debe proceder a su pago lo más pronto posible con los primeros fondos disponibles que haya. Y en tercer lugar, los créditos laborales gozan de preferencia frente a otros créditos que tenga la empresa. Por lo tanto, si bien es un problema que el trabajador se quede sin trabajo, la ley ha contemplado algunos aspectos como para no generar mayores perjuicios hacia el trabajador. Y la parte final de la pregunta habla de qué pasa si no alcanzas a pagar los créditos. Bueno, esos créditos siguen la misma lógica de los otros créditos. O sea, si a pesar de las preferencias de pago que tienen los trabajadores, a pesar del finiquito que le propone el liquidador, que tiene que pagarlo apenas haya fondos disponibles, aún así no es posible cancelar o pagar el 100% de los créditos laborales, ese saldo que no se alcanza a pagar se extingue, al igual que los otros créditos que tiene la empresa. Mario, ¿qué mensaje le podemos entregar a las personas que se encuentran en esta posición, en deudas, creen que ya su pyme no dio más y reconocen eso que, bueno, durante el programa hemos dicho que lo importante es reconocer las cosas, es saber cuándo hay un problema y hay que encontrarle solución a ese problema? Pero ¿qué mensaje le podemos entregar? Así es, las empresas se tienen que manejar con, ojalá, las emociones un poquito de lado. Los negocios son números y si el número no da, hay que tomar decisiones. Por muy doloroso que eso sea, mientras más yo demoro la toma de decisiones, a veces un problema que puede corregirse, puede que ya no lo sea, si es que me demoro en yo tomar esa decisión. Por lo tanto, no tengamos miedo a fracasar, ¿ya? Y afortunadamente hoy día existe una ley, que es la ley 20.720, ley de insolvencia y reemprendimiento, que entrega soluciones en el caso de que tu empresa esté en insolvencia. Si es viable y la podemos salvar, reorganización. Si lamentablemente no es viable y no tiene otra salida, la podemos cerrar a través de la quiebra o liquidación, pero con un beneficio final. Te quedas sin deuda y puedes reemprender. Por lo tanto, en una u otra situación, hoy día podemos decir que hay soluciones para los casos de insolvencia de las empresas, así que no te demores en tomar la decisión. Mario, muchísimas gracias nuevamente por venir acá a compartir con nosotros en Grupo Defensa Responde. Creo que las dudas quedaron completamente resueltas. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Esteban, por la invitación y feliz de acompañarlos cuando se dé otra oportunidad. Y a todos ustedes los quiero dejar invitados a unirse a las redes sociales de Grupo Defensa en Facebook, en Instagram y también en su sitio web www.grupodefensa.cl, y lo mismo con Diario La Hora en sus plataformas y a través de el sitio noticioso www.lahora.cl.